Entonces para este laboratorio número 1, entonces vamos a utilizar el concepto de la ley de Coulomb. Entonces tenemos como objetivo general que debemos verificar experimentalmente la ley de Coulomb. Nuestros objetivos específicos van a ser establecer la relación entre la fuerza eléctrica y la carga, establecer la relación de la fuerza eléctrica y la distancia y determinar la constante eléctrica. Entonces aquí viene pues un poquito de teoría, viene algo que pues debemos profundizar un poco más. Sabemos que pues esta fuerza electrostática que tenemos acá, podemos decir que conceptualmente la magnitud de cada una de esas fuerzas eléctricas cuando tenemos partículas o varias partículas con respecto a la carga en la cual estamos teniendo en cuenta es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional pues a la distancia. Que tenemos esta constante K, ¿sí? Que es la constante eléctrica, y que pues esa constante eléctrica tiene un valor de 8,99 por 10 a la 9. Y pues aquí aparece la permitividad, ¿sí? Tenemos que la constante K está de forma explícita, entonces es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Y por lo tanto entonces tenemos que vale 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces tenemos que es Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues la ley que nosotros ya conocemos de la carga, que pues si tenemos dos cargas que son del mismo signo, estas cargas se van a repeler, es decir, cargas positivas y cargas negativas se repelen. Pero cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, o sea, cuando son de diferente signo, pues entonces estas cargas se van a atraer. Y tener en cuenta que los objetos cargados con cargas, teniendo en cuenta los valores de exceso sobre un cuerpo, siempre van entonces a, digámoslo así, a tener que ocurrir en un sistema que es aislado para que pues no haya transferencia de ninguna, o sea, no vayamos a violar la conservación de la carga. Entonces aquí para el procedimiento, entonces tenemos el siguiente enlace, ¿sí? Le damos ahí en el enlace y nos va a llevar directamente ¿a qué? Al simulador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como vimos que los objetivos estaban enfocados primero a estudiar con respecto de la fuerza con respecto a la carga y la fuerza con respecto a la distancia, entonces pues eso es lo que vamos a hacer para llenar nuestra tabla. Entonces, en el segundo punto, los valores de las cargas pueden ser modificados mediante las flechas, bueno, que se encuentran a la derecha de la carga móvil se puede desplazar arrastrándola en la dirección requerida, la distancia entre las cargas y la fuerza entre ellas se visualizan en el rótulo interior, o sea que nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente: tomar la carga que dice carga móvil, tenemos la carga fija y pues podemos mover esa carga. Tenemos en cuenta que la distancia la tenemos en centímetros, la debemos pasar a metros. Recuerden que pues estamos trabajando el sistema internacional y el valor de la carga que estamos colocando es 50 microcoulomb. Claro, esa la podemos cambiar, igual que el de la carga fija. Y la distancia pues depende como nosotros movamos acá con respecto al eje, movamos la carga. Entonces mueva la carga de prueba y observa cómo varía el módulo y la dirección de la fuerza que la carga fija ejerce sobre la carga de prueba, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos la carga de arriba, que es la carga fija que nosotros estamos teniendo en cuenta, y la carga pequeña, que es la carga móvil, esa es la que nosotros vamos a mover. Entonces dice, el cuarto, modifique los valores de cada una de las cargas. Entonces fijamos la distancia en 50 centímetros, la carga fija la dejamos en 90 microcoulomb, ¿sí? Entonces la tenemos aquí, la grande la dejamos en 90 microcoulomb, y vamos modificando los valores de esa carga. Entonces empezamos en 10, 20, 30, o sea, estamos dejando fijo el valor de la distancia y entonces hacemos variar la fuerza, la carga, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la fuerza. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación que nosotros tenemos aquí arriba, ¿sí? Esta ecuación que tenemos acá, que es nuestra ecuación de la ley de Coulomb. Entonces ya sabemos cuál es el valor de K, ¿sí? O podemos hacerlo 1 sobre 4 pi, 8,85 por 10 a la menos 12, el valor de las cargas. Entonces una carga que es la fija, la Q1 la vamos a dejar en 9 microcoulomb, y la carga 2 es la que siempre vamos a variar, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a variar la de 10 hasta 90.
y ahí entonces nos van a dar los valores de la fuerza. En el sexto punto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a representar en una gráfica los valores de la fuerza a la carga de prueba. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué conclusión se obtiene cuando hacemos esa gráfica? Nos da una línea recta, nos da una curva, cuál es la pendiente, eso es lo que vamos a mirar. En el séptimo, entonces lo que vamos a hacer es que fijamos la distancia en 50 centímetros y la carga móvil la dejamos en 90 microcoulomb. Y modificamos los valores de la carga fija y completamos la tabla número 2, ¿sí? Entonces es similar al ejercicio que estábamos haciendo en la primera tabla. Ahora entonces vamos a mover la carga fija, o sea, vamos a mover su carga y vamos a dejar ahora estático es la carga móvil, vamos a dejar 90 microcoulomb, a ver qué sucede. Y volvemos entonces a calcular la fuerza con la ecuación que tenemos en la parte de arriba. En el octavo punto entonces representamos una gráfica, los valores de la fuerza frente a la carga de prueba, qué conclusión se obtiene, ¿sí? Entonces cómo nos da una recta, ¿sí? Esa constante que nos está dando, el valor de la pendiente o no es el valor. Entonces, bueno, eso es lo que se va a concluir. En el noveno punto entonces fije la carga, la fija la tenemos en 90 microcoulomb y la carga móvil en 90 microcoulomb. Y ahora lo que vamos a mover es la distancia de ellas, ¿sí? Entonces ahora ya dejamos las dos cargas, movimos las dos cargas, la fija y la móvil. En cuanto a su carga, ahora lo que vamos a mover es la distancia entre ellas, que va desde 0,4 hasta 2. Y lo mismo, utilizando la ecuación 1, que es la ley de Coulomb, entonces vamos a calcular la fuerza, ¿sí? Listo. En el décimo punto entonces representamos en una gráfica los valores de fuerza frente a la distancia, ¿sí? A ver, otra gráfica que vamos a tener ahí, que vamos a concluir respecto a eso. En el 11 entonces representamos los valores de la fuerza, pero frente al cuadrado del inverso de la distancia entre las cargas. Entonces vamos a tener nuestra cuarta gráfica, y de aquí entonces nosotros vamos a poder pues ver la diferenciación que hay con respecto al punto 10, ¿sí? Que simplemente estamos teniendo en cuenta con respecto a la distancia. Aquí es con el cuadrado. Bueno, número 2 entonces vamos a enunciar de manera formal la ley de Coulomb para dos cargas puntuales. Entonces, como nos va a dar una línea recta en el punto número 12, muy seguramente, en el punto número 11, perdón, muy seguramente entonces ustedes van a tener que decir que ahí tenemos una proporcionalidad entre la fuerza y la carga y la distribución de las cargas que tenemos. En el tercer punto, entonces, ¿cuál de estas dos fuerzas pueden ser de repulsión y de atracción? La fuerza gravitacional o la fuerza eléctrica, y hay que explicar. Entonces, en la parte teórica nosotros vemos que la ley de Coulomb es una fuerza atractiva y repulsiva a la vez por la ley de las cargas. Pero entonces ahora queda la incógnita de que la fuerza gravitacional que ustedes vieron en mecánica es solo repulsiva, solo atractiva, o tiene las dos naturalezas, ¿sí? Entonces eso es lo que deben explicar ahí claramente. Las fuerzas gravitacionales dependen de la propiedad que llamamos masa. ¿Qué propiedad comparable subyace a las fuerzas eléctricas? ¿Sí? Cuando tenemos fuerza gravitacional tenemos la masa, entonces cuando tengamos la fuerza eléctrica, ¿qué tenemos? Eso es lo que debemos decir. En el 15 entonces tenemos cuál es la diferencia entre los protones y los electrones en cuanto a la carga eléctrica. Vamos a definir entonces en qué se diferencian. 16, ¿qué tiene más masa? ¿Un protón o un electrón? Entonces pueden buscar en una tabla la masa del electrón, la masa del protón, y entonces verifican cuál de las dos les parece a ustedes que tiene más masa. En el 17 entonces, ¿qué significa que la carga se conserva? Eso es muy importante que tengan muy claro lo de la conservación de la carga, ¿sí? ¿Por qué la carga se conserva? Entonces ustedes van a explicar brevemente por qué existe la cuantización de la carga para poder decir que existe una conservación de la carga. Y en el 18 aparece entonces en qué se parece la ley de Coulomb a la ley gravitacional de Newton, ¿sí? Entonces es lo que ustedes aprendieron en mecánica haciendo la similitud experimental que hizo Coulomb de la ley eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos la bibliografía que es de la ley de Coulomb, el laboratorio, y pues las referencias bibliográficas acerca de nuestro pequeño marco teórico que tenemos acá, que pues es bueno que también se pueda profundizar un poco más. Entonces este laboratorio es el de ley de Coulomb, ¿sí? Recuerden que hay que
realizar esas tablas, se hacen las gráficas y responder entonces esas preguntas.